esposo infiel, vecina amante, 25 años de ilusión destrozados en segundos. Cuando encontró las pruebas de la traición, no lloró, planeó. Convirtió la casa de ambos en un alojamiento mientras él viajaba por trabajo con la amante. De víctima a emprendedora exitosa, esta mujer rediseñó su destino en las mismas habitaciones donde fue traicionada. Una historia sobre reinvención, valentía y el dulce sabor de la independencia recuperada. Prepárate para un giro que te hará aplaudir de pie. Recuerdo perfectamente aquel lunes. El cielo de Puebla estaba cubierto por nubes densas, como si el universo ya anticipara lo que estaba a punto de descubrir. Regresé más temprano de mis clases de aquaerobics, con la nariz moqueando y la garganta irritada. Un resfriado común, pensé. Poco sabía que el verdadero dolor vendría de un pequeño trozo de papel. Era solo una nota, así de simple, encontrada en el bolsillo del pantalón de Ricardo mientras separaba la ropa para lavar. 25 años de matrimonio reducidos a letra cursiva en un papel arrugado. Extraño tu tacto. No puedo esperar a mañana. Firmado con un beso de labial y una S. Sofía, nuestra vecina de 38 años, con su jardín impecable y sonrisas excesivamente amables en las carnes asadas de domingo. Me senté en la orilla de la cama, nuestra cama, sosteniendo aquel pedazo de papel como si fuera una sentencia de muerte. De cierta forma, lo era. La muerte de una ilusión mantenida por cientos y en un cuarto de siglo. La muerte de la Mariana que creía ser amada, respetada, suficiente. La hija de en medio. Siempre la hija de en medio. Ni la primogénita celebrada, ni la menor consentida. Solo la de en medio. Aquella que aprendió desde temprano a ser práctica, porque nadie tenía tiempo para dramas intermedios. Ahora, a los 48 años, aquella niña invisible resurgía en mí, susurrando, ¿ves? Nunca fuiste suficiente. Se permitieron 2 lágrimas, solo 2. Las sequé rápidamente con el dorso de la mano, dejando la nota sobre la cómoda. Ricardo llegaría en unas horas, y yo necesitaba decidir cómo sería esa conversación. La esposa engañada, suplicando explicaciones. La mujer histérica, rompiendo platos contra la pared. Quizás la mártir resignada, perdonando porque así son los hombres, como mi mamá siempre repetía. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era él. Mariana, surgió un viaje de última hora. 2 proyectos importantes en CDMX. Tal vez me quede 2 semanas. 2 proyectos importantes. CDMX. 2 semanas. Cada palabra sonaba falsa, como notas desafinadas en una canción que conocía de memoria. Claro, mi amor. Buen viaje. Mi voz salió sorprendentemente firme. ¿No vas a quejarte esta vez? Parecía genuinamente sorprendido. ¿Por qué me quejaría? Tu trabajo es importante. Hice una pausa calculada. Por cierto, Sofía mencionó que también va a viajar. Coincidencia, ¿no? Silencio al otro lado. Un silencio que duró exactamente 3 segundos más de lo debido. No tengo idea de los planes de Sofía. Su voz ahora tenía aquel tono ligeramente más agudo, el mismo de cuando mentía sobre haberse comido el último pedazo de pastel. Claro que no. Buen viaje, Ricardo. Cuídate mucho. Colgué antes de que pudiera responder. Aquella noche no lloré. No rompí nada. No llamé a mi hermana menor para desahogarme, como siempre hacía en los momentos difíciles. En lugar de eso, abrí mi laptop y comencé a investigar. Airbnb. Alojamiento de corta estancia. Reglamentos municipales de Puebla para alojamientos. Turísticos. Tarifas. Seguros. Quizás era la contadora en mí. Esa necesidad de organizar el caos en hojas de cálculo y números. O quizás era algo más profundo. La certeza de que, por primera vez en décadas, yo necesitaba tomar las riendas de mi propia vida. Ricardo se fue a la mañana siguiente, con una maleta demasiado grande para 2 semanas de trabajo y un beso rápido en mi frente. ¿Vas a extrañarme? Lo preguntó con aquella sonrisa que un día me hizo temblar las rodillas. Como siempre. Sonreí de vuelta, pensando en cómo él no tenía idea del plan que germinaba en mi mente. Mientras su coche se alejaba, ya estaba mentalmente reorganizando nuestras habitaciones. Comencé esa misma tarde. Primero una limpieza profunda. Cada rincón de la casa recibió atención meticulosa.
El cuarto de huéspedes, raramente usado, fue el primero en ser transformado. Cambié las sábanas viejas por un juego nuevo de algodón egipcio que había comprado hacía años y guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. Vacié los cajones llenos de cachivaches acumulados y coloqué pequeños arreglos de lavanda cosechada de mi propio patio interior, aquel espacio que creé durante la pandemia, mientras Ricardo se quejaba del desperdicio de dinero en plantas. La casa de 3 recámaras en el corazón de Analco, un barrio tradicional de Puebla, siempre fue nuestro orgullo, o al menos el mío. Ricardo la veía más como un símbolo de estatus entre sus colegas, ejecutivos de la constructora, mientras yo amaba cada rincón, cada detalle que había elegido cuidadosamente a lo largo de los años. Lo irónico es que ahora aquel espacio, testigo silencioso de nuestra farsa conyugal, podría convertirse en mi tabla de salvación. Al tercer día, contraté a un fotógrafo profesional. Es para un proyecto personal, expliqué vagamente cuando preguntó sobre el propósito de las fotos. Captó cada ambiente con maestría, destacando la luz natural que entraba por las amplias ventanas, el encanto rústico de los muebles de madera, maciza, la calidez del sofá cubierto con la cobija de lana que mi abuela había tejido. Cuando las fotos estuvieron listas, pasé horas creando el perfil perfecto en la plataforma. Refugio acogedor en Analco, lo llamé. Detallé cada comodidad con precisión, la cocina totalmente equipada, el patio interior con hierbas frescas a disposición, la proximidad a famosos restaurantes de comida poblana, al Parque Ecológico Revolución Mexicana y al Jardín del Arte. Dudé solo al publicar. Era un paso sin retorno. Si Ricardo descubriera, ¿pero qué exactamente podría hacer? ¿Confrontarme por haber convertido nuestra casa en alojamiento mientras él se divertía con la vecina? La hipocresía de la situación casi me hizo reír. Hice clic en publicar y sentí una extraña ligereza. Una pequeña victoria. La primera reservación llegó al día siguiente. Una pareja de CDMX que venía para un fin de semana. 3 días. Fue cuando me di cuenta de la falla en mi meticuloso plan. ¿Dónde me quedaría durante las reservaciones? La casa era mi residencia, al fin y al cabo. Fue mi mamá quien, sin saberlo, ofreció la solución. A los 73 años, doña Carmen aún mantenía un pequeño departamento en el centro, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en la casa de mi tía en el pueblo. Voy a visitar a tu tía por un mes, Mariana. ¿Puedes echarle un ojo al departamento, de vez en cuando? Un mes. Tiempo suficiente para probar mi experimento y decidir los próximos pasos. Claro, mamá. Yo me encargo de todo. La primera pareja de huéspedes llegó un viernes lluvioso. Estacioné mi coche a una cuadra de distancia y observé cuando entraron, usando el código de la cerradura electrónica que había instalado a toda prisa. De lejos, parecían encantados con el lugar. Sentí una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Aquella era mi casa, al fin y al cabo, el hogar que construí. Ahora, temporalmente, pertenecía a extraños. Pasé aquel fin de semana en el departamento de mi mamá, un lugar pequeño y funcional, sin los toques personales que hacían de mi casa un hogar. Extrañamente, no me sentí fuera de lugar. Había algo liberador en estar en un espacio sin recuerdos, sin la presencia fantasmal de un matrimonio en ruinas. El domingo por la noche, recibí la primera reseña. 5 estrellas. La casa es aún más acogedora que en las fotos. La anfitriona Mariana dejó consejos valiosos sobre restaurantes locales y atracciones. El patio interior es un oasis de paz. Definitivamente volveremos. Leí aquellas palabras varias veces. La anfitriona Mariana. No la esposa de Ricardo. No la contadora. No la hija de en medio. Solo Mariana, la anfitriona, capaz de crear experiencias memorables para desconocidos. Ricardo llamaba a diario, manteniendo la farsa. Hablaba sobre reuniones inexistentes, clientes imaginarios, cenas de negocios que nunca sucederían. Yo respondía con iguales mentiras sobre mi rutina normal, clases de aquaerobics, reuniones con amigas que no veía hacía meses. ¿Está todo bien? Pareces diferente por teléfono, comentó al 10º día. ¿Diferente cómo? No sé. ¿Más animada? Casi. Dejé escapar una risa. Debe ser impresión tuya. Estoy normal, solo ocupada con el trabajo. La verdad es que yo estaba diferente. Por primera vez en años, tal vez décadas,
Me sentía viva, dueña de mi destino. Cada nueva reservación, cada reseña positiva, cada depósito en mi cuenta recién creada, separada de las finanzas de Ricardo, era una pequeña revolución personal. La segunda reservación vino de un grupo de amigos de Guadalajara, queriendo conocer Puebla durante el fin de semana. La tercera, de una pareja de adultos mayores de Oaxaca. Pronto necesité crear un calendario para organizarme. Días con huéspedes, días para limpieza profunda, días libres cuando podría volver a casa. Fue en ese periodo que enfrenté mi primer gran obstáculo, la visita sorpresa de mi suegra, Teresa. Estaba en el supermercado cuando recibí su mensaje. Querida, estoy en la puerta de tu casa. Vine a darle una sorpresa a Ricardo. Supe que se está recuperando de la cirugía. De hernia. ¿Por qué nadie me contó nada? Cirugía de hernia. La creatividad de Ricardo para las mentiras siempre me sorprendía. Dejé las compras en el carrito y manejé como loca hacia casa. Teresa, sentada en el escalón de la entrada con su bolsa, Chanel pirata, regalo que Ricardo había jurado que era original, parecía confundida y ligeramente irritada. Mariana, ¿qué está pasando? Llamé al celular de Ricardo y no contesta. La vecina dijo que no los ve desde hace días. La vecina. Sofía, probablemente. La ironía era casi dolorosa. Teresa, qué sorpresa maravillosa. La abracé con falso entusiasmo. ¿Ricardo no te contó? Está en un retiro de recuperación en las montañas. Recomendación médica después de la cirugía. Un lugar sin teléfono, para recuperación total. ¿Sin teléfono? ¿En el siglo XXI? ¿Y por qué no estás con él? Alguien tenía que mantener las cosas funcionando aquí, ¿no crees? Sonreí, abriendo la puerta y rezando para que los huéspedes anteriores no hubieran dejado nada comprometedor. Además, está en excelentes manos, los mejores especialistas. Teresa nunca me quiso realmente. Para ella, su precioso hijo merecía una esposa más bonita, más joven, más sumisa. Yo era demasiado práctica, demasiado independiente, demasiadas opiniones. Una mujer debe contentarse con ser esposa, solía decir en las reuniones familiares, mirándome directamente. ¿Cuánto tiempo va a durar ese retiro?, preguntó, inspeccionando la casa con ojos de águila. 1 semana más, máximo, recé, para que no notara los pequeños detalles diferentes. La nueva disposición de los cojines, los productos de higiene extra en el baño, el manual de bienvenida que había olvidado guardar en el cajón. Me quedaré a esperarlo entonces. Sé, me heló el corazón. ¿Aquí? Claro. ¿Dónde más estaría? Necesito ver a mi hijo. Asegurarme de que esté realmente bien. Las próximas 3 reservaciones ya estaban confirmadas. Necesitaba pensar rápido. Teresa, lamentablemente no será posible. La casa será fumigada mañana. Productos muy fuertes. Tendremos que estar fuera por días. Es por eso que aproveché para hacer algunos trabajos extra en la oficina, mientras Ricardo está fuera. Me miró con sospecha. ¿Fumigación? Ricardo nunca mencionó eso. Fue una decisión de última hora. Encontramos algunos insectos en el sótano. Improvisé, sabiendo que Teresa tenía pavor de cualquier cosa con más de 2 patas. El truco funcionó. En media hora estaba de partida, prometiendo volver cuando Ricardo estuviera en casa. Me derrumbé en el sofá tan pronto como cerré la puerta, exhausta por el esfuerzo de mantener tantas mentiras simultáneas. Me estaba volviendo tan buena para engañar como mi esposo. La idea no era reconfortante. Pasaron 3 meses. El pequeño negocio crecía de forma constante. Ya tenía reservaciones para los próximos 4 meses, incluyendo el periodo del Punasinoce Sonson, Festival de Música de Puebla, cuando la ciudad se llenaba de turistas. Necesité contratar ayuda para encargarme de la limpieza entre hospedajes. Fue así como Regina entró en la historia. Excompañera de la carrera de contaduría, había perdido el empleo durante la pandemia y luchaba por reincorporarse al mercado. Cuando la llamé para un café y le expliqué la situación, omitiendo la parte de la infidelidad, solo mencionando que estaba probando un negocio propio, sus ojos brillaron. Mariana, esto es genial. Siempre supe que tenías visión para los negocios. En la universidad, eras la única que pensaba fuera de la caja. Fuera de la caja. Reí internamente al pensar en cuán literal se había vuelto eso.
Mi vida ahora sucedía literalmente fuera de la caja cómoda y predecible que había sido mi matrimonio. Regina aceptó el trabajo al instante. Puedo encargarme de la limpieza, cambio de ropa de cama e incluso recibir a los huéspedes personalmente, si necesitas. Su entusiasmo era contagioso, pero había un riesgo obvio. Conocía a Ricardo de las fiestas de la época de la universidad. Regina, necesito que esto quede entre nosotras por ahora. Es complicado. Pareció entender más de lo que había dicho. Claro, Mariana, tu secreto está a salvo conmigo. Mientras tanto, Ricardo extendía su viaje de negocios por 3 semanas más. Nuestro contacto era cada vez más esporádico y superficial. Mensajes rápidos, llamadas cortas. ¿Cómo está todo por allá? Todo excelente. ¿Novedades? Ninguna. A cada día que pasaba, sentía menos su falta. El dolor inicial de la traición daba lugar a una indiferencia creciente, interrumpida ocasionalmente por destellos de rabia cuando recordaba la nota, la mentira descarada, los años desperdiciados creyendo ser amada. Cierta mañana, en el mercado local, encontré a Sofía. Estaba escogiendo duraznos cuando sentí su presencia a mi lado. No la veía desde que descubrí todo. Mariana, ¿cuánto tiempo? Su sonrisa luminosa y falsa se congeló cuando nuestras miradas se cruzaron. Me di cuenta de que no sabía si yo estaba al tanto de todo. Su incertidumbre me dio un extraño poder. Sofía, qué sorpresa agradable. Mi voz salió dulce como miel envenenada. Pensé que estabas de viaje, visitando parientes. Tragó saliva. Yo regresé antes. ¿Cómo está Ricardo? Ocupadísimo con el trabajo, como siempre. Es increíble cómo se dedica a la empresa, ¿verdad? Semanas y semanas fuera de casa. Tomé un durazno, apretándolo con más fuerza de la necesaria. A veces me pregunto si no está trabajando demasiado, si no está sacrificando cosas importantes por el trabajo. Su rostro palideció ligeramente. Estoy segura de que sabe lo que hace. Oh, de eso no tengo duda. Sonreí, poniendo los duraznos en la bolsa. Ricardo siempre supo exactamente lo que estaba haciendo. O a quién, en este caso. La dejé. Allí, entre las frutas, con la boca abierta y los ojos como platos. Fue una pequeña victoria, mezquina tal vez, pero increíblemente satisfactoria. 6 meses desde el inicio del Airbnb, y mi cuenta bancaria personal ya exhibía un saldo que jamás imaginé posible. El equivalente a casi 1 año de mi sueldo como contadora. Dinero que representaba libertad, posibilidades, un futuro que comenzaba a dibujarse sin la presencia de Ricardo. Fue en esa época que recibí la visita de Pablo, un chef jubilado de Oaxaca, que se hospedó por 2 semanas mientras participaba en un festival gastronómico en Puebla. Al contrario de la mayoría de los huéspedes que apenas notaban el patio interior, Pablo pasó horas admirando mis hierbas, preguntando sobre cada especie, maravillado con la variedad y calidad. El último día de su estancia, mientras tomábamos un café en la terraza, hizo una propuesta inesperada. Mariana, ¿has pensado en convertir parte de este espacio en un pequeño café? Nada grande, solo algunas mesas donde los huéspedes podrían disfrutar de un desayuno especial, tal vez tés por la tarde con hierbas de tu propio jardín. La idea era absurda y maravillosa al mismo tiempo. Transformar aún más la casa conyugal, crear algo totalmente nuevo en aquel espacio lleno de recuerdos amargos. Sería una inversión considerable, argumenté, más para mí misma que para él. Pablo sonrió. Estoy seguro de que se pagaría rápidamente. Podría incluso atraer a la comunidad local en horarios sin huéspedes. Me quedé despierta toda la noche pensando en aquella posibilidad. Lo que comenzara como una pequeña venganza, un plan para ganar independencia financiera, podría transformarse en un negocio real, algo verdaderamente mío. Al día siguiente recibí un mensaje de Ricardo. Querida, finalmente regreso. Estaré en casa el viernes. Te extrañé tanto. Te extrañé. Las palabras parecían vacías, como conchas abandonadas en la playa. ¿Qué extrañaba exactamente? ¿A la esposa cómodamente predecible? ¿La casa siempre en orden? Ciertamente no a mí, a la verdadera Mariana que él nunca se molestó en conocer realmente. Todo se complicó. Tenía una reservación justo para el fin de semana del regreso de Ricardo, un grupo de profesores universitarios que venía para un congreso.
Cancelar significaría perder la clasificación de Superhost, que tanto me había esforzado por conquistar. Opté por una solución temporal. Recogí a Ricardo en el aeropuerto con la noticia de un grave problema en la tubería, que hacía la casa inhabitable por unos días. Reservé una habitación en el Hotel Cartesiano Puebla, asegurando que pasaríamos un fin de semana romántico, mientras los plomeros resolvían el problema. Ricardo pareció genuinamente decepcionado por no poder ir a casa, pero aceptó la idea del hotel sin muchos cuestionamientos. El reencuentro fue extraño, mecánico, como actores ensayando una obra sin entusiasmo. Nos besamos, nos abrazamos, hicimos las preguntas esperadas. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿El trabajo va bien? ¿Me extrañaste? En el hotel, dormimos en lados opuestos de la cama king size. Cuando él intentó acercarse, fingí dolor de cabeza. Por primera vez, la idea de intimidad con Ricardo me causaba repulsión física. No era solo la traición. Era la percepción de cuánto tiempo había desperdiciado con alguien que nunca me valoró realmente. Pasar aquel fin de semana juntos fue como observar un espectáculo del cual ya conocía el final. Cada gesto, cada palabra ensayada, el fingimiento mutuo. Él, fingiendo que no tenía una aventura. Yo, fingiendo que no sabía, que no estaba secretamente transformando nuestra vida en común. El lunes, cuando finalmente volvimos a casa, después de asegurarme de que los huéspedes se habían ido, y Regina había limpiado todo meticulosamente, Ricardo parecía aliviado. «Hogar, dulce hogar», dijo, dejándose caer en el sofá. Lo observé allí, tan cómodo, tan ajeno a lo que sucedía bajo su propio techo cuando estaba ausente. ¿Cuántos extraños se habían sentado en ese mismo sofá en los últimos meses? ¿Cuántas vidas habían intersectado brevemente la mía en aquel espacio que Ricardo consideraba exclusivamente nuestro? Las semanas siguientes fueron un elaborado juego de ajedrez. Ricardo, aparentemente culpable por la larga ausencia, decidió trabajar desde casa por un periodo. Tuve que pausar las reservaciones, usando el tiempo para planear los próximos pasos. La idea del café de Pablo seguía, fermentando en mi mente. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Ricardo hizo una pregunta inesperada. ¿Crees que todavía somos felices juntos? La pregunta me tomó desprevenida. Había ensayado confrontaciones, acusaciones, incluso una posible reconciliación, pero no aquella vulnerabilidad repentina. Define felicidad, respondí, ganando tiempo. Él suspiró. No sé. Siento que nos perdimos en algún momento, que estamos solo, existiendo uno al lado del otro. La ironía era casi dolorosa. Después de meses de mentiras y traición, ¿ahora quería honestidad emocional? Tal vez nos perdimos porque algunos de nosotros decidimos encontrarnos en los brazos de otras personas. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Ricardo se congeló, el tenedor suspendido en el aire. ¿Qué dijiste? Me escuchaste perfectamente. Mi voz estaba tranquila, sin la histeria que él probablemente esperaba. Sé lo de tú y Sofía. Sé sobre los viajes que nunca fueron de trabajo. Lo sé todo, Ricardo. Su rostro pasó por una secuencia de emociones, shock, miedo, vergüenza y finalmente una rendición exhausta. No negó, no intentó justificar, solo bajó la cabeza, derrotado. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el principio. La nota en tu bolsillo. No fuiste muy cuidadoso. Se pasó las manos por la cara. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué seguiste como si todo estuviera normal? Consideré mentir, decir que estaba reuniendo valor, procesando el dolor, pero estábamos más allá de las mentiras ahora, porque necesitaba tiempo, para decidir qué quería, quién era yo sin ti. ¿Y lo descubriste? Todavía estoy descubriendo, pero sé que merezco más que ser la segunda opción de alguien. Aquella noche, Ricardo durmió en el cuarto de huéspedes. Al día siguiente, dijo que necesitaba pensar y se fue a un hotel. La ironía no se me escapó. Ahora tenía la casa solo para mí, oficialmente. Reanudé las reservaciones inmediatamente. Más que nunca, necesitaba la seguridad financiera que el Airbnb proporcionaba, especialmente con la perspectiva de un divorcio acercándose. 2 semanas después, Ricardo regresó, no para quedarse, sino para hablar.
Nos sentamos en el patio interior, entre mis hierbas y plantas que siempre fueron más mías que nuestras. Quiero intentarlo de nuevo, Mariana. Podemos superar esto. Lo miré, a este hombre que conocía desde 1900, hacía casi 3 décadas, y me di cuenta de que era un extraño. O tal vez era yo quien me había convertido en una extraña. Para él, para la Mariana que fui. No se trata solo de la infidelidad, Ricardo. Es sobre los años en que me conformé con menos de lo que merecía. Menos amor, menos respeto, menos compañerismo. Puedo cambiar, argumentó, sin mucha convicción. Yo ya cambié, respondí simplemente. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido del timbre. Era Regina, llegando para preparar la habitación para los próximos huéspedes que llegarían por la noche. Olvidé por completo avisarle sobre la presencia de Ricardo. Mariana, traje esas sábanas nuevas que pediste para la recámara Prin. Oh, se detuvo abruptamente al ver a Ricardo. Disculpa, no sabía que tenías visita. La mirada de confusión de Ricardo se fue transformando en comprensión a medida que observaba la bolsa llena de sábanas, toallas y productos de limpieza. ¿Qué está pasando aquí? Regina me miró, en pánico. Hice un gesto tranquilizador. Regina, ¿puedes esperar en la cocina un momento? Cuando nos quedamos solos de nuevo, Ricardo parecía genuinamente perplejo. ¿Sábanas nuevas? ¿Huéspedes? Mariana, ¿de qué está hablando? Respiré hondo. Era hora de la verdad, toda ella. En los últimos 9 meses, convertí nuestra casa en un Airbnb, en tus ausencias, claro. Su rostro recorrió una secuencia impresionante de emociones: confusión, incredulidad, ira, admiración renuente. ¿Hiciste qué? Exactamente lo que oíste, y ha sido un éxito sorprendente. No pude evitar un dejo de orgullo en la voz. Estoy en la categoría Superhost, tengo reseñas excelentes, la gente ama especialmente el patio interior. Miró a su alrededor, como si viera la casa por primera vez. ¿Nuestra casa? ¿Convertiste nuestra casa en un hotel sin decirme nada? Tú convertiste nuestro matrimonio en una farsa sin decirme nada, repliqué. Consideré que estábamos a mano. Ricardo se levantó, caminó en círculos, se pasó las manos por el cabello repetidamente. Esto es una locura, completamente demente. Gente extraña durmiendo en nuestra cama. Compré una cama nueva para la recámara principal, aclaré. Y sábanas nuevas, de calidad superior. Ese no es el punto, explotó. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Dónde te quedas cuando tienes huéspedes? En el departamento de mi mamá, generalmente. A veces en casa de mi hermana. Todo el mundo sabe esto menos yo. Solo Regina y mi hermana. Mamá cree que estoy cuidando su departamento. Mientras hace visitas prolongadas a mi tía, se desplomó de nuevo en la silla. No te reconozco, Mariana. Ese es exactamente el punto, Ricardo. Nunca me conociste realmente. Aquella conversación definió el tono de los meses siguientes. Ricardo se mudó a un departamento alquilado temporalmente. Empezamos a discutir el divorcio, la división de bienes. Él, claro, quería la mitad del valor de la casa. Yo argumenté que, considerando mi inversión en el Airbnb y la plusvalía resultante, merecía más. Los abogados entrarían en escena eventualmente. Mientras tanto, el negocio prosperaba. Completé un año entero de operación con ocupación casi constante. El Festival Internacional de Teatro Héctor Azar trajo una ola de reservaciones premium. Decidí aceptarlas todas, incluso si significaba que no podría celebrar nuestro aniversario de bodas, una fecha que, de cualquier forma, había perdido todo significado. Fue en esa época que recibí un correo electrónico inesperado de una editorial local. Una de las huéspedes, periodista, había mencionado mi historia, con nombres alterados, en un artículo sobre emprendimiento femenino después de los 40. La editorial quería saber si estaría interesada en convertir mi experiencia en un pequeño libro. Un libro. Sobre mí. Sobre mi trayectoria. La idea era simultáneamente aterradora y electrizante. Le mostré el correo a mi hermana, mi confidente desde que todo comenzara. «Tienes que hacerlo», insistió. «Tu historia puede inspirar a tantas mujeres que se sienten atrapadas, pero haría todo tan público». Dudé. «Mariana, ya no eres esa mujer que se esconde. Te reinventaste completamente.
Esa historia necesita ser contada. Tenía razón. Me había transformado, de la esposa engañada e invisible a una empresaria exitosa, una anfitriona celebrada, una mujer que finalmente se valoraba. Acepté la propuesta de la editorial. El libro se lanzaría el mismo mes en que mi divorcio se finalizaría. Una coincidencia poética que no pasó desapercibida. En medio de todo este torbellino, recibí una notificación que me heló la sangre, una nueva reservación para el fin de semana del lanzamiento del libro. El nombre del huésped, Ricardo Méndez. Mi propio esposo, todavía legalmente mi esposo por unas semanas más, había reservado nuestra casa sin reconocerla en las fotos. La descripción cuidadosamente elaborada, las imágenes estratégicamente, tomadas para no revelar detalles identificables, habían funcionado perfectamente. La ironía era deliciosa. Pretendía llevar a alguien, Sofía, presumiblemente, para un fin de semana romántico en la casa que un día compartimos. Quedé paralizada frente a la pantalla, el cursor parpadeando sobre las opciones. Aceptar o rechazar. Regina, que ahora era prácticamente mi socia, miró por encima de mi hombro y soltó una exclamación de sorpresa. ¿Es Ricardo? ¿Reservando su propia casa? Eso es. Poético, completé, una sonrisa formándose lentamente en mis labios. ¿Qué vas a hacer? Buena pregunta. Podría rechazar la reservación, claro, o aceptarla y dejar que lo descubriera de la peor manera posible, llegando con su amante y encontrando la casa que creía conocer transformada, floreciendo sin su presencia. Miré a mi alrededor, al patio interior ahora expandido, a las pequeñas mesas del café que había inaugurado siguiendo la sugerencia de Pablo, a las paredes recién pintadas en tonos que Ricardo siempre detestó. Este lugar ya no era nuestro hogar. Era mi negocio, mi creación, mi declaración de independencia. Voy a aceptar, decidí, y voy a estar aquí para recibirlos personalmente. Regina abrió los ojos como platos. ¿Estás segura? Va a ser doloroso. No, respondí con una certeza que me sorprendió. Va a ser liberador. El día señalado, me coloqué en la terraza con una taza de té de lavanda cosechada de mi propio jardín. Vi cuando el coche de Ricardo se estacionó. Él salió primero. Luego abrió la puerta para Sofía. Ambos se detuvieron al verme, el shock estampado en sus rostros. Bienvenidos al refugio acogedor en Analco, dije con una sonrisa serena. Soy Mariana, la propietaria y anfitriona. Espero que disfruten su estancia. La mirada de Ricardo recorrió la fachada modificada, las nuevas ventanas, el pequeño letrero discreto anunciando el café al fondo. Sus ojos volvieron a los míos, llenos de preguntas, confusión y tal vez un destello tardío de admiración. Las llaves están bajo el tapete, como se informó por correo. El desayuno se sirve de 8 a 10. Ahora, si me disculpan, tengo un lanzamiento de libro al que asistir. Pasé junto a ellos, con la cabeza en alto y el corazón ligero. Detrás de mí, dejaba no solo la casa que un día compartimos, sino también a la Mariana que aceptaba migajas, que se empequeñecía para caber en las expectativas ajenas, que temía nunca ser suficiente. El libro se convertiría en un modesto éxito regional. El café, un punto de encuentro querido por la comunidad. El Airbnb, una fuente constante de ingresos y satisfacción. En cuanto al divorcio, fue más amigable de lo que esperaba. Ricardo, finalmente confrontado con mi verdadera capacidad, pareció simultáneamente intimidado e impresionado. La gente frecuentemente me pregunta si me arrepiento, si no habría sido más fácil confrontarlo desde el principio, ahorrarme los meses de secreto, las noches en el apretado departamento de mi mamá, las mentiras entrelazadas. Mi respuesta es siempre la misma. No se trataba de él, se trataba de mí, de descubrir, a los 48 años, que no era demasiado tarde para reinventarme, que la hija de en medio, la esposa engañada, la mujer invisible podía emerger como protagonista de su propia historia. Si hay una lección en esta trayectoria, no es sobre venganza, es sobre alquimia, la capacidad de transformar dolor en propósito, traición en oportunidad, finales en comienzos. En el patio interior que ahora es enteramente mío, entre hierbas que prosperan bajo mis cuidados, frecuentemente levanto una taza en un brindis silencioso,
no por lo que perdí, sino por lo que encontré cuando finalmente tuve el valor de buscar.